Bueno, seguimos entonces con nuestros asientos del día 18 de mayo. El 18 de mayo dice: el Banco de Galicia cobra el mantenimiento de cuenta corriente y nos debita 500 pesos. Esos 500 pesos, que son gastos, comisiones o pueden tener cualquier otra denominación y que el banco nos saca de la misma cuenta corriente, nosotros lo vamos a ver en el extracto, por supuesto que es un gasto. Al ser un gasto, es una cuenta de resultado negativo, pérdida, va debitado. Es la cuenta que vamos a utilizar, gastos bancarios o gastos y comisiones bancarias por los 500 pesos. ¿Y qué cuenta vamos a acreditar? Si está saliendo de nuestra cuenta corriente del Banco de Galicia, la cuenta que acreditamos es precisamente la cuenta del banco. El asiento siguiente dice: al final de la semana, el día 21 de mayo, el encargado del fondo fijo rinde los gastos efectuados en el fondo fijo. Estos gastos son gastos de artículos de limpieza por 400 pesos, gastos por el arreglo de la cerradura de la puerta, 750, y gastos de taxis, 370, que hacen un total de 1520. Entonces, como ya dijimos, el fondo fijo, que lo teníamos en 3.000 pesos para gastos menores, se fue consumiendo. ¿Por qué? Porque tuvimos un gasto de artículos de limpieza, que normalmente no hay una cuenta de artículos de limpieza, lo ponemos en la cuenta de gastos generales. La que debitamos por ese gasto es la cuenta de gastos generales o a veces gastos varios. La cuenta que corresponde a la reparación de la cerradura es precisamente una cuenta que utilizamos para todo lo que sea reparación y mantenimiento. Son gastos de reparación y mantenimiento que puede también incluir materiales eléctricos, ferretería. Si es que no hay cuentas específicas, utilizamos reparación y mantenimiento para todos los gastos que tengan relación con este tipo de conceptos. Por los 750 pesos de la cerradura y por los gastos de taxi vamos a utilizar como cuenta movilidad y viáticos, que la debitamos y por supuesto es otro tipo de gasto, así que también es una cuenta de resultado negativo, pérdida, y por ser de pérdida se debita, o gastos de movilidad. Son las cuentas que normalmente se utilizan cuando tenemos gastos de movilidad que estamos pagando al personal que nos entrega el comprobante de ese gasto que efectuó. Estas son las cuentas que corresponden a los gastos que se efectuaron y se ven en la rendición los comprobantes. ¿Y cuál es la cuenta que se acredita? ¿Cuál es la cuenta que sale? ¿Contra qué cuenta vamos a cargar estos gastos? Por supuesto, fondo fijo. La teníamos debitada por los 3.000 cuando la constituimos y ahora que estamos gastando ese dinero, la acreditamos. Se va de la cuenta el importe de 1.520 pesos. Al mismo tiempo, nos dice el asiento que una vez que se contabilizan los gastos, se vuelve a reponer el fondo fijo con un cheque del Banco de Galicia. Es decir que la empresa tiene de política, por ejemplo, esta empresa, un fondo fijo de 3.000 pesos y como gastó 1.520, vuelve a reponerlos. Entonces volvemos a hacer un asiento igual que cuando se constituyó el fondo fijo. Para constitución del fondo fijo o para reposición hacemos el mismo asiento, es decir, que vamos a debitar la cuenta de fondo fijo. Recuerden que es una cuenta de activo que está en disponibilidades igual que caja y bancos, porque es también un dinero en efectivo, pero que no lo tenemos en la caja general, sino destinado a gastos menores. Entonces, volvemos a debitar fondo fijo
por los 1.520 y lo sacamos del banco, lo retiramos del banco con un cheque, la cuenta que acreditamos es Banco de Galicia, cuenta corriente. De modo que, si contabilizamos, fondo fijo nos va a volver a quedar otra vez en los 3.000 pesos que normalmente maneja la empresa como fondo fijo, dinero destinado a gastos menores. Y el último asiento dice: el 27 de mayo, nuestro deudor en cuenta corriente, recuerdan que habíamos hecho una venta y que habían quedado 30.000 pesos en cuenta corriente que nos prometió que lo abonaba a los 20 días, bueno, una vez transcurridos esos 20 días, es decir, el 27 de mayo, nuestro deudor en cuenta corriente nos abona la deuda que tiene y nos entrega un cheque del Banco Provincia de Buenos Aires. Nuestro cliente tiene cuenta en el Banco Provincia de Buenos Aires y nos hace un cheque por 30.000 pesos. Ese cheque que el cliente tiene, por supuesto, lo que vamos a hacer es cancelar la deuda que tenía. ¿En qué cuenta contable nuestra habíamos registrado esa deuda de nuestro cliente? En la cuenta de deudores por ventas. Entonces, si la teníamos debitada cuando ese cliente se nos quedó pendiente ese pago, ahora que efectúa el pago, lo que hacemos es cancelar la deuda que tiene. Con lo cual, si la habíamos debitado la cuenta, lo que ahora hacemos es acreditarla. ¿Para qué? Para que al estar debitada por los 30.000 pesos cuando hizo la compra y ahora acreditada cuando hace el pago, es lo que les decía, al tener igual monto debitado y acreditado, la cuenta queda saldada, que es verdaderamente lo que necesitamos porque el cliente ya no debe nada. ¿Y contra qué cuenta vamos a registrar este pago que hace el cliente? Entonces, fíjense, en este caso dice que entrega un cheque del Banco Provincia. Las opciones del pago son varias. Hubiera dicho que pagaba en efectivo, la cuenta que debitábamos, por supuesto, que entraba el dinero, era caja. Si hubiera sido que nos hacía una transferencia bancaria y la cuenta que entraba entonces era en nuestra cuenta corriente del Banco de Galicia, hubiéramos debitado la cuenta del Banco de Galicia porque ahí estaba depositándose ese dinero que venía por transferencia bancaria. Pero en este caso, lo que nos dice el asiento es que el cliente nos paga con un cheque de su cuenta, que la tiene en Banco Provincia. Entonces, cuando nosotros recibimos un cheque y lo tenemos en nuestra empresa, pero todavía no lo depositamos en el banco, ¿qué cuenta es la que vamos a utilizar para tener ese cheque registrado? Normalmente las cuentas que ustedes van a encontrar que se utilizan son cheques en cartera, que es decir, corresponde a cheques de terceros, pero que nosotros tenemos en nuestra cartera, hasta tanto se depositen, o valores a depositar. Esas cuentas son las que normalmente se utilizan y que también están en el rubro de disponibilidades, lo mismo que Caja, lo mismo que Banco Galicia, cuenta corriente, lo mismo que fondo fijo, los cheques en cartera que corresponden a terceros, que nosotros los tenemos guardados hasta que los depositemos. Entonces, cuando lo depositemos, ¿qué asiento vamos a hacer si vamos al Banco de Galicia a depositar este cheque de este cliente? Ya no lo vamos a tener en cheque en cartera, porque se fue a depositar a nuestra cuenta corriente del Banco de Galicia. Entonces, esta cuenta que la teníamos debitada cuando recibimos el cheque, la vamos a acreditar. Y al mismo tiempo, ¿contra qué cuenta? ¿Qué cuenta es la que se va a debitar? ¿Qué cuenta va a recibir ese cheque? Nuestra cuenta corriente del Banco de Galicia. Es decir, que el día que nosotros, este cheque que tenemos en cartera,
lo depositemos en el banco, en nuestra cuenta corriente, vamos a registrar Banco de Galicia, cuenta corriente, porque recibe el depósito, y vamos a acreditar cheques en cartera o valores a depositar, la cuenta que hayamos utilizado para estos cheques de terceros, para que quede saldada. Al tener un saldo deudor y un saldo acreedor por el mismo monto, queda saldada la cuenta, que es la realidad, porque ya no tenemos ese cheque en cartera. Y con esto terminamos con el ejercicio del día de hoy por registraciones contables que son habituales en cualquier tipo de empresas, y en nuestra empresa en particular, que se llama Recursos Humanos Sociedad Anónima. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima. Gracias. Buenas tardes.